Y hablamos entonces de la actualidad de los 26 convocados. Recordemos, ya algunos se encuentran con la selección, ya en Bogotá, preparando lo que será ese partido de despedida ante Costa Rica. Los que se encuentran ya con la selección: los 3 arqueros, Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina. Los defensores, Davinson Sánchez y Deiber Machado. Y los 4 volantes, Gustavo Puerta, Richard Ríos y Juan Camilo Portilla. Y el último, James Rodríguez. Ellos ya terminaron con sus clubes las participaciones en las diferentes ligas por fuera del país. Y pues el tema con David Ospina, que se sumó y no podrá estar en la final del fútbol profesional colombiano con Atlético Nacional. Pero empezamos entonces el recorrido, porque Johan Mojica no pudo estar, se encuentra lesionado con el Mallorca, que a pesar de que ganó 3-0 ante el Real Oviedo este fin de semana, terminó descendiendo en la Liga Española, quedó en la posición 18 y por diferencia de gol tenía -10, y el que se salvó, el Osasuna, tenía -5, por lo tanto terminó en el descenso a la segunda división el Mallorca de Johan Mojica. Juan Camilo El Cucho Hernández clasificó a la Champions League y fue titular en el último compromiso, en la última fecha con el Real Betis, ganándole 2-1 al Levante. Vamos para Inglaterra, porque Daniel Muñoz y Jefferson Lerma fueron titulares en el último partido del Crystal Palace. Lo perdieron 2-1 ante el Arsenal, pero el próximo miércoles tendrán la final de la Conference League ante el Rayo Vallecano. En Italia, John Lucumí fue titular con el Bologna en el empate 3-3 ante el Internacional de Milán. Quedó octavo y no clasificó a ninguna competencia europea. Y Yerry Mina fue titular con el Cagliari en la victoria 2-1 ante el Milan. Quedó en la posición 14 el Cagliari y lograron mantener la categoría. En Alemania, el día de ayer, Lucho Díaz fue titular con el Bayern. Ganaron 3-0 ante el Stuttgart en la final de la Pokal y se coronaron campeones. En Portugal, Luis Javier Suárez también se jugó una final, fue titular e incluso marcó el gol que le dio el empate transitorio al Sporting, pero terminaron perdiendo tras la prórroga 2-1 ante el Torrense en la final de la Tasca de Portugal, fue subcampeón. Y otro colombiano que fue subcampeón, John Córdoba, fue titular con el Krasnodar, empató en los 90 ante el Spartak de Moscú, y en los penales el Spartak ganó 4-3 en la Copa de Rusia. Nos vamos a Sudamérica, porque en Brasil el Brasileirao sigue y Jorge Carrascal se enfrentó a John Arias, ambos titulares, Jorge Carrascal con Flamengo y John Arias con Palmeiras. El hombre del Flamengo fue expulsado, tercera expulsión en lo que va del Brasileirao para Jorge Carrascal, y terminó ganando 3-0 el Palmeiras de John Arias. El tema aquí es que todavía tienen competencia internacional, la Copa Libertadores. Flamengo estará enfrentando a Cusco el próximo martes y Palmeiras estará enfrentando a Junior de Barranquilla el próximo jueves. Y Andrés Gómez con el Vasco da Gama fue titular en la derrota 3-0 ante Bragantino y tendrá precisamente competencia por la Copa Sudamericana con el Vasco da Gama el próximo miércoles ante Barracas Central. Nos vamos para México, porque Willer Dita fue titular con el Cruz Azul. Ganaron 2-1 en la final, que fue el único resultado que dio en el global, porque la ida la habían empatado 0-0 ante Pumas, y quedó campeón de la Liga MX Clausura. Y en Argentina, el día de ayer, Juan Fernando Quintero ingresó al minuto 87 con River Plate, que se jugaba la final de la Apertura en Argentina. Terminaron perdiendo 3-2 ante Belgrano de Córdoba. Y pues tienen un compromiso más ante Blooming por Sudamericana el próximo viernes. Kevin Castaño no ingresó en el compromiso, estuvo en el banco de los suplentes. Y por el lado de los que ya no están actuando, pero todavía están en sus clubes, Santiago Arias con Independiente, todavía está pendiente por incorporarse a la selección, y Hamilton Campas, que se encuentra con Rosario Central porque tiene Copa Libertadores el próximo miércoles ante Independiente del Valle. Eso entonces, abogado, la actualidad de los 26 convocados con la selección colombiana para el Mundial 2026.